Fe, palabra y presencia. Una iglesia diferente. Con celebraciones los domingos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Miércoles a las 7:30 de la noche. Y Jóvenes Extremos los viernes a las 7:30 de la noche. También puedes visitarnos en nuestras casas hijas en Caguas, San Juan, Guaynabo, Las Piedras, Calley y St. Cloud, Florida. Visita nuestra web crfpp.org. Estás conectado a Blessing.fm, la emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en Facebook, Instagram o YouTube como Blessing Radio FM, donde la palabra y la música que trascienden nos unen. We are blessingradio.fm, Bayamón, Puerto Rico. Somos parte de Blessing Media Group. Blessing.fm, Blessing Media Group y sus auspiciadores no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Bienvenidos a La Política a la Luz de la Palabra, con sus anfitriones, Daniel y Lizzy Marte. Bienvenidos a su programa La Política a la Luz de la Palabra. Como verán, no me parezco en nada a como mi esposa hace la presentación, pero hacemos lo mejor que se puede y le damos la bienvenida a todos los que están en sintonía, ¿verdad? A través de Blessing.fm. Gracias por su fidelidad, gracias porque nos han hecho, ¿verdad? El honor de estar escuchándonos. Hoy va a ser un programa, ¿verdad? Como todos los programas que intentamos, ¿verdad? Ofrecerles un programa especial, y hoy contamos con dos titanes. Definitivamente dos titanes en los cuales nos complacemos llamar no solamente colaboradores, sino nuestros amigos. Y sin nada más, vamos a presentarlos. Es la doctora y pastora, nuestra hermana Angie, ¿verdad? González. Angie, bienvenida. Un saludo, es un placer siempre estar aquí. Y tenemos también al licenciado y amigo Carlos Morales. Carlos, bendiciones. Dios le bendiga a todos. Dios bendiga a la doctora Angie, a usted, doctor Marte, y a su esposa Lizzy. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Quiero excusar a mi esposa Lizzy, ya que se encuentra en otros asuntos, ¿verdad? Diríamos ministeriales, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, y está haciendo unas llamadas que no podemos posponer, y hoy hemos tenido un día bastante cargadito. Acabamos prácticamente de llegar. Solamente lo que me puedo disfrutar es la tacita de café aquí con mi amigo Don Quijote, ¿verdad? Por aquella cosa de mantenernos con la madre patria. Pero nada, hoy vamos a estar discutiendo un tema que definitivamente fue sugerido por nada más y nada menos que nuestra colaboradora, la doctora Angie González. Y no sé de dónde salió el tema. No sé de dónde salió el tema. Pero yo lo que sí sé es que nada más cuando yo escuché el título, yo no sé por qué Angie se está riendo. Esas son cosas que yo no sé por qué Angie se está riendo. Cuando ella se ríe es porque, ay Dios mío, ¿qué nos esperará en este tema? Pero cuando ella se ríe es porque algo el río trae. Y nada, Angie, te voy a dejar que seas tú la que des introducción entonces al tema y en lo que vamos a discutir. Mira, Daniel, yo en los últimos años, pero principalmente en los últimos meses, he cobrado tanta conciencia de la importancia que tiene para nosotros los puertorriqueños el que conozcamos acerca del conservadurismo, entendamos el conservadurismo y lo podamos comunicar de manera efectiva. Y nosotros en Puerto Rico no podemos negar un crecimiento, voy a decir alarmante porque a mí me alarma, puede que a otros le alegre, pero a mí me alarma, un crecimiento alarmante de la izquierda y de estas ideas políticas que se asocian a lo que es el Partido Demócrata en los Estados Unidos, a lo que ha sido la tradición filosófica del Partido Independentista aquí en Puerto Rico. Y
Yo pienso que en Puerto Rico hay mucho desconocimiento acerca del tema del conservadurismo. Eso Y hay un politólogo que se está convirtiendo en uno de mis recursos favoritos en temas de política. Yo siempre enfatizo que la política no es mi punto fuerte. Yo soy una aficionada, ¿ok? Mi área de conocimiento y experiencia principal es la psicología, pero la psicología no deja de ser una rama de las ciencias sociales, de donde la política también es otra rama, ¿ok? Y así que no estamos muy lejos en términos de campo de interés. Y entonces, este politólogo que a mí me está, ¿verdad? Que yo lo sigo con mucha frecuencia y leo sus escritos y todo, y me parece un recurso muy importante y se lo quiero recomendar a las personas que nos están escuchando. Él escribió un artículo recientemente que se titula "El conservadurismo no es una moda, es una filosofía que exige conocimiento, coherencia y respeto". Quien escribe esto es el doctor en política, Daniel Marte. Entonces, oye, es chévere uno poder argumentar, comentar algunos puntos de este artículo. La gente que quiera verlo lo puede encontrar en las redes sociales de Daniel Marte, bajo la palabra y la política. Y usted le da a seguir y usted se convierte en un fan de Daniel y va a encontrar mucha información muy interesante acerca del tema del conservadurismo. Y a mí me llama mucho la atención que Daniel tiene, no lo digo porque él está aquí de frente. Yo de frente le puedo decir cosas, le puedo decir halagos, pero también le puedo decir críticas. Claro. También le pegó bellones, ¿ok? Sí, eso es así. Tenemos esa confianza. Y entonces, pero Daniel tiene una facilidad, profesor al fin, tiene una facilidad de comunicar conceptos complicados de una manera sencilla, esquematizada, en arroz y habichuela, y sobre todo, y a mí, como otra de mis profesiones, ¿verdad? En las comunicaciones, realmente fue mi primera profesión y mi bachillerato en comunicaciones. Esta capacidad de uno poder decir las cosas en un 1, 2 y 3, porque esas estructuras permiten comunicar con mucha facilidad y la gente puede entender temas que de ordinario la gente no quiere meterse en estos temas porque piensan que es un mundo tan complicado y piensan que el ciudadano promedio no va a entender. La política se puede entender, la política tiene, como tema general, tiene sus complejidades, pero la mayor parte de los temas en política son comprensibles al ciudadano común. Obviamente, pues la gente tiene que sentarse a leer, la gente tiene que escoger recursos como este programa y ponerse a seguirlos, escucharlos, para que lo puedan entender. Y entonces, en este escrito, básicamente el escrito casi empieza ya en el tercer párrafo, hace la siguiente pregunta: ¿qué es ser conservador? Y la respuesta es un 1, 2, 3. Y me encantó, y yo quisiera desarrollar un poquito y discutir con ustedes, y es bueno tener a Daniel aquí porque uno le puede decir, bueno, Daniel, explícame más qué fue lo que tú quisiste decir aquí, porque Daniel dice aquí, ser conservadores en esencia, y menciona 3 cosas. Número 1, reconocer que no todo cambio es progreso, y eso es una de las cosas que más presenta la izquierda. La izquierda vende la idea del cambio, solo porque es cambio ya es un progreso. Y la realidad es que muchos de los cambios que ha ido introduciendo la izquierda en las últimas décadas, y esta administración de Joe Biden fue como que el ejemplo cumbre de introducir cambios y cambios y cambios y cambios que lo que han hecho es traer a la sociedad a un retroceso cavernícola, ¿ok? Porque llegar al punto de creer que no existen hombres o mujeres, o poder
confirmar para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a una jurista que no supo contestar que es una mujer. Pues eso es llegar al extremo de lo retrógrado, ¿ok? Ese fue el caso de Ketanji Jackson Brown, la jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es una mujer negra y que en las vistas de confirmación le hicieron la pregunta ¿qué cosa es una mujer? Y ella jamás pudo explicar qué cosa es una mujer. Lo segundo que menciona Daniel sobre qué cosa es ser conservador, además de reconocer que no todo cambio es progreso, lo segundo es defender instituciones que han probado ser funcionales. Y ahí menciona familia, propiedad privada, el Estado de Derecho. Esas tres cosas son instituciones milenarias. Esto no se inventó ayer. Instituciones milenarias que han demostrado que son funcionales, que permiten que una sociedad tenga un funcionamiento adecuado. Y lo tercero es entender que el orden social no puede mantenerse si cada generación pretende reinventar el mundo desde cero. Esa está muy asociada con la primera, con la idea de que solo porque es una cosa nueva y vamos a cambiar, entonces hay que derribar todo lo que se hizo antes, hay que erradicar la historia y entonces hay que empezar a hacer cosas nuevas bajo la idea de que si es nuevo, pues esto va a ser lo mejor. Y entonces esas cosas que se traen con desarraigo de la historia, de la cultura, de la tradición, y entonces terminamos teniendo una sociedad sin anclaje, que es en buena medida el fenómeno sociocultural que nosotros estamos viendo en este momento en Puerto Rico. Es una sociedad sin puntos de referencia desde una perspectiva psicológica, que es mi competencia principal. Eso lo que hace es construir individuos sin identidad. Tú no sabes quién tú eres, tú no conoces tu historia, tú no logras construir una identidad étnica, cultural, racial, que sea sólida. Terminas con seres humanos completamente amorfos desde una perspectiva de identidad, porque solo la gente trata de construir un mundo desde cero, ¿ok? Que es lo que es un concepto similar al que trae, por ejemplo, la ideología de género. La ideología de género le dice a un niño que todavía no sabe leer y escribir, le dice a un niño que no sabe amarrarse los zapatos, que él tiene que construir desde cero su identidad toda y definirse sin puntos de referencia. Que lo que ese niño ve debajo de su ombligo no significa nada. Es que no tiene nada que comunicarle con respecto a su identidad y él tiene que construir de cero ideas, conceptos que le definan. Esa tarea es, por supuesto, imposible y trae como resultado un producto fallido en la construcción de la identidad, ¿ok? Cuando yo trabajo mucho con estos niños y adolescentes que tienen estos problemas en la construcción de la identidad, y una de las cosas que ellos me traen mucho como queja, ¿no? Es la idea de que ¿por qué? Y esto es un argumento woke, progre, ¿por qué uno tiene que permitirse que la cultura que ya existe defina cosas en mí? ¿Ok? Porque la idea es que lo mejor es yo empezar de cero y definirme como me dé la gana. ¿Ok? Y entonces yo siempre les digo a ellos, mira, tu pregunta es bien interesante, pero
Y tal vez yo en algún momento la tuve, pero ¿sabes qué? Yo descubrí que el día que yo nací, el mundo ya existía. y que de verdad yo no llegué a este mundo a inventar nada. El mundo ya existía, ya tenía normas, ya tenía reglas, ya tenía estructuras, ya tenía historia. Y yo, solo porque nació Angie González, no puedo venir a destruir la historia, porque aquí llegué yo y voy a construir algo completamente diferente y esa construcción se la voy a imponer a todos los demás. ¿Ok? Así que aquí llegué yo, Angie González, nace en una cultura particular y tiene que empezar a desarrollar las destrezas para funcionar dentro de la sociedad en la que le tocó vivir. Y van a haber algunas cosas que yo voy a poder desarrollar como cosa original, pero la mayoría de esa construcción de lo que va a ser mi vida y mi aportación, mi función dentro de una sociedad realmente depende del arraigo que yo haga con mi historia sociocultural, con mis antepasados y la manera como yo puedo proyectar mi existencia en una aportación hacia las futuras generaciones. No vengo de la nada y no voy hacia la nada. Yo vengo de una historia de mis antepasados y voy en camino a dejar algo para mis futuras generaciones. Así que esos 3 puntitos me parecen de una manera muy, muy simple que explican un concepto básico, esencial, pero muy claro de qué cosa es ser conservador. Reconocer que no todo cambio es progreso, defender las instituciones que han probado ser funcionales, familia, propiedad privada y Estado de Derecho, y entender que el orden social no puede mantenerse si cada generación pretende reinventar el mundo desde cero. Así es. Licenciado. Sí, Dios les bendiga nuevamente. Déjeme reaccionar un poco, ¿verdad?, sobre el concepto de conservadurismo que se plantea en el escrito. Y también, ¿verdad?, añadiendo o reiterando algunos aspectos que la doctora Angie González nos trae. Y déjeme leerle estas breves notas que yo he hecho aquí. El conservadurismo, voy a tratar de ser en parte pragmático y en parte, ¿verdad?, en parte conceptual o teórico. Mire, conservadurismo se opone a varias agendas que están corriendo dentro del mundo del izquierdismo o del liberalismo extremo, que son el DEI, ¿verdad?, Diversity, Equity, Inclusion, la agenda woke o la agenda progre, la agenda trans, la agenda gay. ¿Por qué? Porque son movimientos esencialmente sociales que se oponen precisamente a un sinnúmero de instituciones que voy a mencionar más adelante y que persiguen hacer cambios radicales en lo que debe ser la moral y la valorativa social. Número 2, el conservadurismo se opone a cambios o transformaciones repentinos. Porque hay gente que piensa que dentro del movimiento político ¿verdad?, o filosófico conservador no hay cambio. Eso es falso. Porque de hecho nosotros mismos como seres humanos, como creyentes, si lo queremos ver desde la perspectiva espiritual, estamos en un proceso continuo de cambio y de transformación, ¿verdad? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 habla de la renovación de vuestro entendimiento, ¿no? Transformados a través de la renovación de vuestro entendimiento. Así que el conservadurismo no supone que no haya cambios, no. Es que hay unas instituciones, unas figuras, unos valores sociales, culturales, políticos, espirituales, que la persona que es conservador entiende que se deben de proteger y se deben de apoyar y se deben de
fortalecer, pero no supone que no haya ningún tipo de cambio. Ahora, ejemplos de estas transformaciones repentinas o dramáticas que pueden ocurrir. Miren lo que ocurrió en 1973 con el famoso caso de Roe versus Wade, que hace poco tiempo el Tribunal Supremo, ¿verdad?, revirtió esa determinación y dejó en los estados la controversia relacionada con el aborto. Lo que hizo el tribunal en el 1973 fue un acto bien repentino, ¿no? Obligó un cambio social extraordinario de un día para otro, como decimos. Obviamente, los que eran conservadores en aquel momento, ¿qué hicieron? Se opusieron vehementemente a un cambio tan dramático, tan repentino y de hecho tan destructivo. ¿Por qué? Porque atenta, como voy a mencionar un chisme más adelante, contra el derecho natural, que es uno de los fundamentos del conservadurismo. Y hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba la doctora Angie González, de lo que se está haciendo contra este movimiento en donde ni siquiera se puede definir lo que es una mujer. Claro, vemos a un presidente Trump a través de unas órdenes ejecutivas que, tratando de recuperar unos valores sociales y tratando de presentar un frente de guerra, ¿verdad?, o un bloque, o un bloqueo, ¿no?, contra este movimiento liberalista extremo. Es decir, el presidente Trump ha estado asumiendo una conducta, aunque, ¿verdad?, como algunos plantean que él más que conservador es un libertario, pero ciertamente en sus acciones políticas está adelantando una agenda conservadora. De la oposición, cuando el presidente dice hay dos sexos, le está enviando un mensaje claro a la nación. La política pública del gobierno federal es que lo que existe son hombres y mujeres. Si la juez la juez asociada del Tribunal Supremo Jackson no sabe lo que es una mujer, pues que vaya a la escuela, ¿verdad? O que lea los libros de biología o que se entreviste con, porque yo recuerdo, estimado doctor, yo vi esas vistas y la que estaba interrogando a esta, que era una candidata, ella tenía que ser confirmada por el Senado de Estados Unidos. Entonces, en las vistas de confirmación, es una mujer que representa, si mi mente no me infiere, estoy casi seguro, al estado de Tennessee, que es un estado sureño conservador. Toda una dama, una mujer, ¿verdad?, Dios la bendiga, una blanca y rubia se enfrentó a la candidata y le empezó a hacer las preguntas, y le hizo la pregunta de manera directa. Eso yo lo recuerdo muy bien, y es un escándalo y es un escarnio en la historia que una mujer que está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos esté tan metida en la agenda izquierdista y liberal destructiva que no sea capaz de definir lo que es una mujer. Y de hecho, y ese evento, ¿no?, que ya está en la historia, es una demostración, en mi opinión, es evidencia prima facie, como decimos los abogados, ¿no?, es un exhibit de por qué es tan importante que los conservadores y el movimiento conservador no dé tregua, continúe adelante de la batalla, ¿verdad?, se exprese públicamente y salga en defensa de unos valores, porque la izquierda quiere transformar de una forma terrible el orden social. Y dos cositas más, doctor, rapidito. Número 3, el conservadurismo se enfoca en proteger los derechos naturales. Ese es el gran ancla del conservadurismo. Hay unos derechos naturales. De hecho, mire, usted sabe que el concepto de conservadurismo, pues hay que contextualizarlo en la historia, porque en la historia y en el lugar en donde usted vive. Explico. Si yo viviera en un lugar en donde hay un sistema de gobierno que me está quitando todos mis derechos, que no me reconoce mi derecho de expresión, el derecho a la vida, etcétera, etcétera, entonces yo me voy a oponer a ese gobierno
Y en ese sentido yo voy a actuar como un libertario, es decir, como alguien que quiere romper con ese sistema que está instituido en ese territorio, en esa nación. Así que el concepto de conservador va más allá de una cuestión meramente política, sino que va en derecho natural. Ese es el gran ancla del conservadurismo, unos derechos naturales, porque si yo estoy dentro de un sistema en donde la historia de ese sistema, de ese gobierno, ¿no?, de esa nación, es que por milenios se le han negado los derechos a la gente, o por milenios las instituciones políticas o de gobierno están masacrando a los ciudadanos, pues entonces en el contexto de esa nación yo no puedo ser un, entre comillas, conservador que quiera conservar ese régimen. No sé si me estoy dando a entender. Así que tenemos que contextualizar el conservadurismo como algo que tiene que ver con el derecho natural, con unos derechos inalienables, y eso es bien importante. Y finalmente, el conservadurismo va a respetar fundamentos éticos que dan base a la moral social. Ese es el orden del conservadurismo. Es decir, el conservadurismo no permite que la moral social prevaleciente sea la que defina la ética. Recuerden que la ética, ¿verdad? Esto es otro tema que ese no es el tema hoy, pero recuerden algo, la ética tiene que ver con cuál es el derecho, cuál es el estado de derecho, cuál es el derecho positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el estado legal de esa nación o de ese territorio define como lo correcto? Entonces, ¿qué pasa? Hay una ética que es la que define el orden o la moral social. ¿Qué está haciendo el conservadurismo? Está tratando de proteger esa ética y no permitir que la moral social, que puede ser cambiante, transforme la ética. El conservadurismo va a proteger esa ética siempre sobre cualquier movimiento de moral social nueva que quiera destruir esos fundamentos históricos de los cuales usted habla en su escrito, y que tengo una cita que más luego quiero traer. Sí, y yo creo que ahí está una de las cosas que son bien importantes, y es que hay que entender que el conservadurismo no son conceptos simplemente abstractos, que el conservadurismo viene de unos principios que ya son preestablecidos y que no son de opinión propia. Muchas veces vemos a personas que quieren establecer sus conceptos de los que creen que es el conservadurismo. Por eso es que el conservadurismo no se basa en sistemas de gobierno. Y creo que hizo muy bien el decir que si vivimos en una dictadura, el querer conservar esa dictadura no me hace conservador. Porque es que el sistema, la filosofía conservadora, los principios conservadores no se basan en simplemente querer conservar algo establecido. El principio de conservadurismo se basa en unos principios morales, éticos, y que conlleven el derecho a hacer validar unos principios que ya han sido obtenidos, y valga la aclaración, obtenidos no por el Estado, no por el Estado, han sido obtenidos por Dios, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido tener. O sea, que han sido dados por el Creador. Y hay que también verlo desde el punto de vista del siguiente. El conservadurismo, por eso es que mucha gente tiende a confundir que para tú ser conservador tienes que ser cristiano. Claro, lo que pasa es que muchas personas que implementan el conservadurismo vienen de un background cristiano. Y por eso entonces que se surge toda esta problemática de que si eres cristiano eres conservador, o si eres conservador tienes que ser cristiano. Mas sin embargo, eso no es así. Lo que pasa es que los padres fundadores de estos principios que nosotros ahora entendemos, ¿verdad?, como principios conservadores, vienen de un background cristiano porque sufrieron unos daños en esos principios que ellos entendían que eran principios dados por el Creador. Y entonces hay una cita, y no sé si es la misma cita que se refiere el licenciado, pero una cita de Roger Scruton, que dice lo siguiente:
y lo quiero leer para ser exacto en lo que dice Roger Scruton. Y dice lo siguiente: ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido. ¿Y por qué Roger Scruton dice eso? Y inclusive uno de mis estudiantes doctorales está haciendo su disertación en esta cita en específico. Porque si tomamos cada una de estas segmentos de la cita, hay tanta tela por donde cortar. Pero ¿por qué Roger Scruton dice ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido? Es porque lo desconocido no conocemos realmente cuál va a ser su resultado final. Mas, sin embargo, aquello que conocemos ya sabemos que ya ha sido probado, ya sabemos que ha sido establecido los daños y los beneficios. Mas, sin embargo, aquello que no ha sido probado, por la palabra misma se dice que no sabemos cuál va a ser. Sí sabemos que en la ley de física dice que por cada acción hay una reacción, pero lo que no sabemos es cuál va a ser la reacción de esa acción. Mas, sin embargo, cuando ya conocemos, porque lo hemos vivido por la milenia, ¿verdad? Ya sabemos que cuando un hombre se casa con una mujer y claro, ambos son fértiles, ¿qué va a suceder? Va a haber familia. Y por eso es que la civilización se puede, ¿verdad?, perpetuar. ¿Por qué? Porque hombre se casa con mujer y habiendo las condiciones necesarias que suceden en todo momento, ¿verdad? Pues entonces la civilización se puede perpetuar. Pero cuando tú intentas, ¿verdad?, hacer algo de lo familiar a lo desconocido, ¿verdad?, y poniéndolo en términos de lo que estamos viendo hoy en día, cuando tú unes a un hombre y a una mujer que se quiere hacer, o sea, sí, a un hombre que es con una mujer, pero que se quiere hacer pintar como hombre, ¿qué va a suceder? Porque si se quieren unir, y ha pasado, que sí tienen hijos, pero entonces quieren decir que el hombre es el que pare. No, pero entonces, ¿qué pasa? Lo desconocido viene. ¿Qué sucede con la sociedad al final? Vamos a saber qué va a suceder. La sociedad va a existir. ¿Cómo va a estar el aspecto mental de esa sociedad que va a surgir en esos momentos? Son cosas que son en incógnito. No sabemos qué va a suceder. Por eso es que el conservadurismo, en esta frase de Scruton, dice bien claro: preferimos lo familiar antes que lo desconocido. Porque inclusive una de las, y a mí cuando el estudiante decidió hacer su tesis doctoral en frase de Scruton, me fascinó porque él dice, bueno, aún conociendo lo que conocemos también puede cambiar, porque son tantos los factores, pero aún así también lo podemos controlar. Es como el famoso experimento controlado. Hay un experimento en psicología, o no sé si psiquiatría, ¿verdad? Eso no es mi lado de expertise, que son cuando le daban a los perros, ¿verdad? Sonaban la campanita y era un bistec o carne, y cuando y salivaban. Y entonces pues, le quitaron la carne y como quiera sonaban la campanita y como quiera salivaban. El perro de Pavlov. Es el perro de Pavlov. Gracias, doctora Angie. Yo sabía que la doctora Angie me iba a decir la respuesta enseguidita. O sea, ya sabíamos que en esos experimentos controlados, bueno, en ese momento Pavlov no lo sabía, pero ahora sí lo sabemos, ¿verdad? Que entrenamos un perro de cierta forma y vamos a saber cuál es el resultado. Mas, sin embargo, y él continúa diciendo, lo probado a lo experimentado. Eso, un experimento, por ser experimento, no sabemos el resultado. Hay una anécdota que dice que Benjamin Franklin siempre se dice que inventó la bombilla, ¿verdad? Pero lo que no se dice es que tuvo que intentar prácticamente 1000 veces, ¿verdad? A ver cuál de las bombillas era la que iba a prender. Eso fue Edison. Perdón, Edison, gracias. Sí, Edison. Edison. Edison, pues mire,
celebramos, ¿verdad?, que Edison intentó 999 veces y en la 1000 la bombilla prendió. Y todo el mundo celebra Edison. Pero ¿sabes qué? Ahora, ¿verdad?, ya no tenemos que descansar en lo desconocido de la forma de hacer las bombillas. Ya sabemos que cuando se hace una bombilla de la forma que la hizo Edison, o tal vez ahora mejorada, ya tenemos algo probado. Y lo último que dijo, una de las cosas últimas que dijo Scruton fue lo siguiente: el hecho al misterio. Y no se trata de nostalgia, lo real al utópico. Y yo creo que ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, así como sociedad. Preferimos las cosas idealistas en vez que lo real. Preferimos vivir muchas veces en un mundo utópico antes que en un mundo real, porque sin quererlo nos gusta mejor vivir en un mundo de fantasía antes que en un mundo donde la realidad choca con nosotros en la cara y nos hace despertar. Y eso sucede en el mundo del conservadurismo. Por eso es que vemos que la gente muchas veces, y yo lo he visto mucho en las redes sociales estos últimos meses, donde hay personas que a pesar de que se cantan conservadoras, a pesar de que se cantan, que predican los conceptos conservadores, cuando es hora de implementarlos, se dan cuenta que la implementación del dicho al hecho hay un gran trecho y que todas las implementaciones, no importa la filosofía que sea, no importa qué tipo de teoría económica tú quieres implementar, por más correcta que sea, vas a pagar un precio a la hora de implementar. Y entonces esos son los que de momento se echan para atrás y dicen, pero es que yo no estoy de acuerdo cómo se implementa. Bueno, pero ¿entendías lo que estabas promoviendo? ¿Entendías realmente lo que significa ser un conservador y las consecuencias de ser conservador? ¿Realmente entendían lo que significaba libertad económica, libre comercio? ¿Significa lo que significa ser nacionalista en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, como lo presenta el conservadurismo? Si realmente ¿sabes lo que significa eso? Que muchas veces si has vivido durante 2, 3, 4 cuatrenios, en los cuatrenios que sean, la cantidad de años que sean, bajo un gobierno que lo ha exportado todo, que ha causado que todo sea establecido fuera de su país, y ahora viene un gobierno que quiere volver a recuperar ese sentido de nacionalismo, de que vamos a hacerlo aquí, pues entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos? Nosotros, que somos los ciudadanos. Pero entonces, si los ciudadanos quieren volver a recuperar esa identidad de nación, pues vamos a tener que sacrificarnos. Y entonces, ahí es donde tú ves realmente quién cree en lo que dice que cree. O sea, Jesús dijo, yo creo que yo vine al mundo a pagar el precio por cada uno de ustedes, para que sus pecados fuesen redimidos. Y estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros en la cruz. Él no dijo, espérate, esto de morir en la cruz como que no lo voy a... Es como aquel que es guardaespaldas y de momento dicen, sonó el tiro, ¡pam! Y de momento dice, espérate, lo voy a pensar 2 veces. Mejor me quito y que le den. Pues entonces no pensaste las consecuencias de tu trabajo. O el que es policía, que decide ser policía, pero cuando ve el pillo que es más grande, más gordo y tal vez más fuerte que él, pues dice, espérate, mejor me escondo antes de enfrentarlo. Pues es que no están mirando los costos. Inclusive la misma Biblia dice, aquel que se pone a construir, tiene que pensarlo. ¿Por qué? Porque si no queda en vergüenza. Si tú no piensas que tienes lo suficiente, que tienes los materiales, que tienes el dinero para construir, pues mira, no te metas a construir. Pues muchas veces ahí es donde está el problema. Y entonces, y volviendo a lo que dice el licenciado, da pena. Pero es que no se trata de nostalgia, sino de prudencia. Y ahí es donde entonces nos falla mucho. Es que no es que seamos nostálgicos, es que tenemos que sopesar aquellas cosas que realmente tenemos que cambiar, cómo cambiarlas, cuándo cambiarlas,
y en qué momento en la historia tenemos que cambiarla. Y yo creo que vamos a tomar un breve receso para la identificación de la emisora y regresamos en un 2x3. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. ¿Eres aficionado al surf, voleibol o skateboard y buscas ropa con un toque moderno y un mensaje centrado en Cristo? Bright Clothing es el lugar ideal para ti. Visita nuestro sitio web en www.brightclothing.net y descubre la prenda que brilla especialmente para ti. ¿No asistes a ninguna iglesia? Casa de Restauración Fe, Palabra y Presencia te invita a visitar a sus iglesias hijas en los pueblos de San Juan, Caguas, Calley, Las Piedras y Guaynabo en Puerto Rico. Si estás en los Estados Unidos, visítanos en CRFPP de St. Cloud, Florida. Para más información, accede a nuestras redes sociales. ¿Estás buscando mejorar tu educación y ampliar tus habilidades? ¿Quieres publicar tu propio libro, pero no sabes por dónde comenzar? Entonces, Easy Services es la solución para ti. Easy Services es una empresa puertorriqueña que ofrece servicios de mentoría educativa, talleres educativos, diseño instruccional, cursos en inglés conversacional y educación de libros e autopublicación para autores independientes. Con Easy Services tendrás acceso a servicios de mentoría educativa de la doctora Naisa Chinea Ponte, experta en su campo. Síguenos en nuestra página de Facebook Easy Services PR. Easy Services, tu socio en la educación y el éxito. Mamis, es tiempo de combinarte con tu princesa. En Emma's Bows encontrarás lazos, bandanas y turbantes para ti y tu bebé. Visita nuestras redes sociales o llámanos al 787-241-4923. ¡Yummy! ¡Qué delicioso! En Glorious Creations and More saborearás ricos postres, bizcochos regulares, keto, sugar y gluten free para toda ocasión. Llámanos al 939-332-9972 o accede a nuestras redes sociales. Deseados, escogidos, amados y adoptados. La autora Mariel Pacheco te presenta su primer libro, Una generación sin padre, disponible en Amazon.com o en Kindle. Para más información, 787-349-9065. ¿Te gusta leer? Te recomiendo A Morir, Afírmate, Una Iglesia Diferente, La Poda Divina, Parada en la Línea de Fuego. Adquiérelos por Amazon.com o Kindle. También puedes llamar al 787-605-3603. Esto es Blessing.fm. Síguenos en Facebook o Instagram como @BlessingRadioFM. Palabra y música que trasciende. Bienvenidos nuevamente a su programa La Política a la Luz de la Palabra, y este es su presentador en la noche de hoy, el doctor Daniel Marte, y nuevamente tenemos a la doctora Angie González y el licenciado Carlos Morales aquí con nosotros discutiendo el tema de hoy. Doctora. Hay un párrafo más que yo quisiera mencionar ahora en el programa. Yo creo que este párrafo que yo voy a mencionar solo va a abrir, tú sabes, esto da para un programa adicional, pero bueno, yo lo voy a tirar, ¿ok? Porque ya casi al final del escrito dice: es peligroso tratar de encerrar el conservadurismo dentro de un solo partido. El conservadurismo es más amplio que cualquier estructura partidista. Su esencia está en los principios, no en los colores. Atribuirle la exclusividad a un partido político lo debilita.
lo convierte en una herramienta de poder y no en una propuesta de país. Y yo pienso que uno de los escollos con los que nosotros nos hemos enfrentado recientemente es el afán de tratar de meter el conservadurismo dentro de una estructura política, identificarlo con algún partido político en particular, y eso es una tarea sencillamente imposible, porque el conservadurismo no es una figura monolítica. El conservadurismo tiene unas variantes. Sí. Y entonces hay personas que se identifican como conservadores, más que nada desde una perspectiva moral. Hay personas que se identifican como conservadores desde una perspectiva económica. Hay otros que se identifican como conservadores desde una perspectiva más de lo que es la soberanía nacional. Y entonces cuando empezamos a mirar, hay una diversidad de conceptos, de visiones dentro de ese macro que le llamamos el conservadurismo. Y probablemente el reto que tiene el conservadurismo en este momento en Puerto Rico es lograr que las diferentes variantes del conservadurismo logren una armonía, puedan coexistir sin necesidad de que unos absorban a los otros, que te tengo que jalar hacia mi lado y tienes que pensar exactamente igual que yo, ¿ok? Y reconocer que dentro de las diferencias que puedan haber en las diferentes variantes del conservadurismo, hay unos principios básicos que son comunes, que son los que deben permitir que los conservadores encuentren esos puntos de coincidencia para trabajar por un mismo fin. Hay algunos conservadores que además son cristianos. El cristianismo, desde una perspectiva filosófica, tiene muchos puntos de coincidencia con el conservadurismo, pero el cristianismo no es conservadurismo. Y el conservadurismo no es cristianismo. Y Jesucristo no era conservador, ¿okay? A veces yo digo esto y hay gente que son muy fanáticos y como que se les revuelcan las entrañas. Y entonces yo pienso que estamos en el momento en donde necesitamos esta labor de educación, esta labor de debate, de discusión, de que podamos provocar estos foros de debates de ideas en respeto, en orden, en armonía, y que podamos entender que podemos caminar juntos, que podemos remar hacia el mismo lado. Si tenemos una visión común, a pesar de diferencias y variantes que pueden haber dentro del conservadurismo. Y pienso que en este momento Puerto Rico necesita, ¿verdad? En el escenario político, Puerto Rico necesita entender que el conservadurismo, más que identificarse con un partido o levantar un partido nuevo o lo que sea, debe tratar de percolar, de penetrar dentro de las estructuras de los partidos existentes para tratar de influenciar en la dirección, no de un partido, sino en la dirección de un movimiento conservador. Si logramos verlo de esa manera y dejamos de estar etiquetando al conservadurismo como el patrimonio exclusivo de un partido, creo que podemos hacer muchos adelantos en el conservadurismo. Licenciado. Sí, quiero decirle a la doctora Angie que esa era mi segunda cita. Yo escribí 3 aquí en mis notas como parte de mi preparación. Esa era la segunda. Así que lo que yo voy a ver, a mí me va a tocar la fea aquí en este asunto de citar, pero vamos adelante, pero ustedes saben que esto es el abogado de la verdad. Mire, no cabe duda de que ha habido mucha estridencia con esta controversia del conservadurismo, y entonces me toca citar al doctor Marte porque
es bien importante que en esto hay que ser honesto, franco y valiente, y no hay que tener miedo a hablar claro. Por eso, ¿verdad? En mi página de YouTube yo tengo un playlist que se titula Hablando Claro. Mire, voy a citar al doctor que habló claro acá. Mire, el partido Proyecto Dignidad se planteó como, entre comillas, conservador, pero demostró tener no estoy citando en parte, ¿verdad? El partido Proyecto Dignidad se planteó como conservador, pero demostró tener un desorden conceptual. Estoy citando al doctor aquí, desorden conceptual. Y cito ahora directamente. No han aclarado si su enfoque es netamente religioso, político, moralista o filosófico. Y esa ambigüedad, lejos de atraer, confunde. Así que aquí entramos in pari materia. Yo entiendo, como muy bien dice la doctora, que el movimiento conservador y los conservadores pueden estar y deben de estar, o deberían de estar, en todos los partidos políticos. El experimento, si me permiten ese término, doctora y doctor, porque aquí yo estoy bregando con dos doctores, esto no es fácil. Este experimento llamado Proyecto Dignidad es un experimento que en mi mejor opinión ha fallado. Y lo peor que puede hacer un científico cuando está haciendo un experimento en el que hay, ¿verdad?, unas hipótesis que entonces a través de la experimentación se tratan de llevar a una teoría, y en el mejor escenario de la hipótesis se logra descubrir una gran verdad, ¿verdad?, o un gran principio científico o un gran descubrimiento. Pero y yo estudio tecnología, ¿verdad? No soy tan científico, pero estudio tecnología. Y en el ámbito de la tecnología, lo peor que puede hacer una investigación en un procedimiento científico de experimentación es no reconocer cuando el experimento está saliendo mal o está fallando, o las premisas no se están demostrando en el proceso. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con Proyecto Dignidad. El concepto de conservador en el Proyecto Dignidad parecía ser central, como muy bien plantea, ¿verdad?, en su evaluación que hace el doctor Marte del partido Proyecto Dignidad, no ha sido capaz. No ha sido capaz de establecer de manera preclara, de manera cristalina, somos conservadores y este es el conservadurismo que nosotros vamos a adelantar. De hecho, las cosas que yo he escuchado de interioridades que no se pueden decir públicamente sobre el Proyecto de Dignidad, y otras que ya se ventean públicamente, ¿verdad?, que uno no quisiera tocarlas ni con un palo largo. Y el exhibit que voy a presentar se titula Elizabeth Toje, ¿verdad?, para el que quiera buscar e investigar. Si la mitad de lo que Elizabeth ha dicho es correcto, que yo creo que todo lo es, que ella ha dicho unas cuantas verdades, entonces el Proyecto de Dignidad, el conservadurismo, dejó de ser el ancla, usando el mismo término que usábamos ahorita, de ese movimiento político. Yo creo que han fracasado en defender los principios del conservadurismo, esa es mi opinión. Yo creo que, como muy bien dice el doctor, lo que tienen es un desorden conceptual, o sea, lo que hay es un berenjenal. De hecho, yo he escuchado que dentro del partido existen personas que realmente no son conservadores, pero, ¿verdad?, ustedes saben qué fue lo que pasó, no tenemos que repetir la historia. Se vistieron con el manto del conservadurismo, ¿verdad?, con algunos perfumes de pentecostalismo, cristianismo, ¿verdad?, metodismo. Usted sabe que hay 20.000 denominaciones evangélicas protestantes.
porque necesitaban inscribirse, porque necesitaban ese apoyo, esa fuerza política, porque como muy bien sabemos, la mayoría de los creyentes, ¿verdad?, en el ámbito protestante, digamos, son conservadores. Eso se sabe, eso no hay ni que encuestarlo, doctora, usted lo sabe, eso es así. Entonces, y doctor, ¿qué pasa? Tuvieron que adoptar esa imagen de conservadores que termina distorsionándose severamente. Aún en el aspecto de la cuestión ética y moral se cuelgan, y por eso es que fracasan. Claro, el doctor propone un remedio, y cito: hay que conocer los fundamentos del orden natural, la importancia de la solidaridad, la crítica a la ingeniería social, el rol limitado del Estado y, la defensa de las libertades bajo un marco de responsabilidad. Esos son los remedios que propone el doctor. Lo que pasa es que en ese movimiento político yo no veo el ánimo ni siquiera de reconocer que el experimento está fallando y o fracasó, mucho menos van a adoptar remedios. Yo lo lamento, ¿verdad? Con toda honestidad, creo que esta columna del doctor, ¿verdad?, está escrito, hace un diagnóstico de que el paciente está comatoso, de que el paciente que hay un cáncer metastizado, y de que las probabilidades de que el enfermo se sane son pequeñas, doctor. Aquí me han puesto entre la espada y la pared, pero yo le hago frente a todo esto, y ¿sabe por qué? Porque yo entiendo que muchas veces hay que tomar una postura, muchas veces no, hay que tomar posturas, y hay que tomarlas con seriedad, y hay que tomarlas con valentía. Ambos han dado yo creo que, como diríamos, ¿verdad?, en el argot puertorriqueño, en el meollo del asunto. Durante el taller que estamos ofreciendo, o la clase que estamos ofreciendo, se me hizo una pregunta, y la pregunta fue, ¿partido o movimiento? Y mi respuesta fue que un partido ahora mismo en ningún momento va a salvar el concepto del conservadurismo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando ha afectado a muchos, ha afectado la imagen de muchos, especialmente ha afectado la imagen de lo que tal vez en ningún momento debió afectarse. Y como dice la doctora, nadie puede decir que tiene el concepto total de lo que es ser conservador. El conservadurismo tiene no voy a decir tantas, pero tiene algunas variantes que un solo partido no lo puede cubrir todo. Y al no poderlo cubrir todo, yo no me puedo cantar como portaestandarte del conservadurismo. No lo puedo hacer, punto, no lo puedo hacer. Y decir y declarar que yo soy el único partido o el único portaestandarte del conservadurismo es falso. Es una falsedad. ¿Por qué? Porque si entonces queremos brindar esa falacia como una verdad, pues entonces la pregunta que tenemos que hacer es, ¿tal partido logrará una mayoría como para poder implementar aquellas cosas que beneficiará el movimiento o esos principios que ese partido esboza? Y entonces ahí yo me tengo que quitar la chaqueta del movimiento y ponerme la chaqueta del asesor, del consejero. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, porque ahora mismo el pensamiento conservador, ahora mismo hay un partido que se quiera admitir o no se quiera admitir, hay un partido que está esbozando unas ideas
y se quiera ver o no se quiera ver, con sus faltas, con sus virtudes y con sus defectos, está convenciendo a un sector conservador de esas vertientes, está convenciendo a un sector conservador de esas vertientes conservadoras de que están cumpliendo unas promesas de campaña, y ese sector conservador de esas vertientes está viendo que están respondiendo. Y el proyecto de Senado número 1 que se aprobó con las enmiendas que todos deseábamos y que yo tenía, honestamente, doctor, mis serias dudas de que se enmendara, en efecto fueron enmendadas, ¿verdad? Y otro día se pueden especular las interioridades de qué pasó, por qué pasó y cómo pasó, pero lo cierto es que como cuestión de resultado, ese proyecto del Senado es en este momento con esa enmienda, que es una enmienda en donde se eliminaron, ¿verdad?, unas expresiones en el cuerpo de ley, ¿no?, el derecho positivo que quiera adelantar el proyecto. Yo creo que ese proyecto va muy bien en este momento. Esa es mi opinión y es evidencia de lo que usted está planteando. Sí, y no solamente eso, sino que también se aprueba otro proyecto. Y cuando digo que se aprueba, o sea, es que pasa el sedazo del Senado que prohíbe otra faceta, ¿verdad? Que se le permita a jóvenes, ¿verdad?, menores de 21 años, que sufran, ¿verdad?, de esos tratamientos para cambio de sexo. Y ese es otro punto dentro del conservadurismo, porque queremos conservar la familia tal y como es, y queremos que un concepto que ya está súper aprobado por quién, por Dios, porque hay hombre y mujer, pues está. Todos en el movimiento conservador piensan que ese es el partido que es. No. Pero dentro de los dos partidos que hay, ese es el partido que tiene ahora mismo el poder político para aprobar ciertas cosas. Pues entonces, la pregunta es, ¿qué partido político, ya sea de derecha o centro derecha, tiene la oportunidad política para lograr que se haga algo? Y entonces ahora, ¿qué? Un movimiento tiene que tomar una decisión. O me alineo con aquellas cosas que se pueden lograr y dejar un poquito en el asiento trasero aquellas cosas que tal vez tenemos que entonces sentarnos como movimiento, venir a la mesa de negociaciones y empezar a hacer la diplomacia pasiva. O nos sentamos en un momento, si la diplomacia pasiva no funciona, entonces empezamos a hacer la diplomacia agresiva y tal vez la diplomacia del mollero. Porque tenemos que entender que y entonces ahí que vamos a tener que combinar los conservadores con la iglesia. Porque como usted acaba de decir, licenciado, o sea, la mayoría de los conservadores son iglesia. No todos los conservadores son iglesia, pero la mayoría de los conservadores son iglesia. Y entonces ahí yo tengo que decir al senador o al representante, tengo que decirle, ¿sabes qué? Ya intentamos a la buena. Ya la diplomacia pasiva y la intentamos. ¿No quieres hacer X o Y? Es fantástico. Ahora vamos a ir a la diplomacia que no está pasiva, nada explosiva. O sea, tú no trabajas con nosotros, te vas a montar más que 4 años. No esperes más nada. O sea, ¿por qué? Porque es como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser astutos, como serpientes. Manso como paloma cuando nos conviene. Pero entonces, esa es la parte que tal vez nos hace falta algunas veces, nos hace falta sagacidad. Es como nosotros, puedo hablar de mi esposa y yo, ¿estamos de acuerdo totalmente con el proyecto 1 del Senado? No. Especialmente con lo que se decía de la vacuna, ¿no? Los niños. Pero en el mundo político del ajedrez,
tú tienes que saber jugar qué movida. ¿Qué movida vas a hacer? Es más fácil tú litigar un proyecto, o sea, una ley, un artículo de ley, litigarlo, llevarlo a un tribunal, hacer el challenge de ese artículo, a que porque no te gusta un artículo, no pase una ley completa. Yo me gustaría escuchar la opinión de la doctora sobre lo que pasó en el Senado hoy, pero antes de eso, doctora, si me permite comentar bien brevemente sobre esto que trae Marte, porque mucha gente que no comprende bien y entonces los detractores, de hecho yo tenía serios issues con el aspecto que se eliminó, ¿verdad? Con las enmiendas. Yo me siento en este momento realmente mucho más cómodo con el proyecto, pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Sabe? Lo primero es que el hecho de que se va a aprobar esta ley, si se aprueba finalmente, no obsta para cualquier planteamiento constitucional, es decir, las garantías constitucionales que ahora se están desarrollando un cuerpo de derecho, un cuerpo de ley, unas leyes particulares, no obsta para cualquier argumento constitucional porque la Constitución no está siendo enmendada. La jurisprudencia que interpreta ¿verdad? El alcance constitucional de nuestra garantía está allí, no ha sido derogado. La ley lo que hace es tratar de recoger, de hecho muchas leyes lo que hacen es que recogen precedentes de jurisprudencia y lo convierten en texto de ley. La Constitución sigue estando allí, la jurisprudencia interpretativa sigue estando allí, pero ahora hay una ley, un derecho positivo bien específico que le da un alcance, una fuerza mayor en el argumento, en el litigio, en el planteamiento de violación de derechos. Ahora hay una ley escrita que es bien específica y que impide que un juez en un tribunal de instancia o en un tribunal apelativo e incluso a nivel constitucional, los jueces no pueden ignorar lo que aprobó el legislador, porque lo que aprueba el legislador, y eso es un principio de la interpretación judicial, ¿verdad?, de hermenéutica judicial, cuando la ley es clara no requiere de interpretación. Entonces aquí se están estableciendo unas leyes bien específicas de protección de derechos que están siendo descritos en el cuerpo de ley, y mientras más clara es esa ley, menos discreción va a tener el Tribunal Supremo para venir a estar desarrollando una jurisprudencia que en su día podría ser contraproducente a nuestros principios conservadores. Y la gente no entiende eso, doctor. Yo he visto muchos comentarios y muchas personas que están preocupadas porque, pero ya hicieron esta ley, entonces ahora sí que nos quedamos sin garantía constitucional. No, las garantías constitucionales están incólumes. La jurisprudencia interpretativa está allí. Tenemos ahora una herramienta adicional de protección de derechos. Es decir, aquí se está ampliando la capacidad del ciudadano de defenderse de acciones discriminatorias de terceros o del Estado. En ese sentido, yo veo bueno el proyecto de ley. Doctora. Mira, el proyecto 1 del Senado fue un proyecto que desde que se radicó en la primera semana de enero, yo empecé a tocarlo en los diferentes foros de redes sociales y medios en los que yo tengo oportunidad de estar. A mí desde el principio me pareció en general muy buen proyecto, pero obviamente tenía una crítica específica en este artículo, en donde se permitía que se segregaran y se discriminaran los niños saludables que en caso de una epidemia no estuvieran vacunados, y que entonces pues esos niños había que impedirle el acceso a las escuelas. O sea, podían estar sujetos a que se les impidiera el acceso a las escuelas, siendo esto pues completamente discriminatorio, porque echabas al zafacón sus exenciones tanto médicas como religiosas
siendo que eran niños que eran saludables. O sea, tú doctora, segregas. Y yo coincido totalmente con eso que usted está planteando y lo dije públicamente. Perdone la interrupción. Sí. Tú segregas, tú aíslas al que está enfermo de una enfermedad contagiosa, pero tú no aíslas al que está saludable. Ese fue el grave error de las cuarentenas del COVID, que posteriormente ya la ciencia ha demostrado que las cuarentenas no tenían base científica, los distanciamientos tampoco, las mascarillas menos. Entonces, pues ahora pretender perpetuar una segregación sobre la base de unas medidas que ya se vivieron durante el COVID y que ya se ha demostrado que no tenían ninguna evidencia en ciencia, pues era absurdo, ¿ok? Y nada más esa parte dañaba el proyecto de libertad religiosa, que me parece que en general es un proyecto muy bueno y que era un proyecto muy necesario. Ojalá que pase la Cámara de Representantes y que la gobernadora lo firme. Y quiero tomar el proyecto de libertad religiosa como un ejemplo de cómo dentro del conservadurismo hay facciones divididas. Hay unos grupos que pensaban que no había ningún problema en que, pues, si había una epidemia, el secretario de Salud decreta la epidemia. De hecho, en Puerto Rico, el Departamento de Salud decreta epidemia de influenza casi cada año. Eso no lo ha mencionado nadie más que yo en estos últimos meses. Doctora, y si nos ponemos técnicos como cuestión de derecho, eso podría provocar que hubiese niños que nunca pisen la escuela. Oh, sí, o sea, como cuestión de hecho, en los últimos 10 años, en Puerto Rico han habido 6 declaraciones de epidemia de influenza que duran básicamente 4 meses. ¿Ok? Entonces tú estarías sacando a los niños saludables, no vacunados, los estarías sacando de la escuela 4 meses, casi cada año. ¿Ok? Bajo la falacia de que pueden estudiar online. Entonces, acabamos de descubrir que realmente los maestros no son necesarios. Entonces, ¿para qué tenemos entonces maestros en la escuela? ¿Okay? Bueno, doctora, no me haga hablar de homeschooling aquí, pero ese es otro tema. En agua lo dejamos. El modelo autodidacta no es para todo el mundo. Hay niños que lo pueden manejar. El modelo de homeschooling no es para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, oye, es con el maestro al frente y los niveles de desempeño escolar, académico que nosotros tenemos en Puerto Rico, dan ganas de llorar. Y es con el maestro al frente. Imagínate, si lo mandas para la casa y le dices, te voy a mandar los trabajos por internet y tú los vas a hacer. O sea, realmente el proyecto como estaba redactado en ese artículo en particular provocaba una desventaja importante en el derecho de los niños a la educación. Y yo creo que ahí está tal vez el issue, ¿verdad? Yo creo que ahí demuestra que el movimiento conservador, o mejor dicho, la filosofía conservadora debe estar expuesta a un movimiento y no a un partido. Correcto. Y entonces, el último comentario que quería hacer era, el PNP no es un partido conservador. No. El PNP es un partido político que tiene adentro un buen sector de conservadores que definitivamente están influenciando a los legisladores, y eso en este cuatrienio está moviendo la balanza en la dirección de los intereses del pueblo conservador. Exacto. De la misma manera que digo que el PNP no es un partido conservador, digo que el Proyecto Dignidad tampoco lo es. Proyecto Dignidad es un partido que tiene una filosofía muy confusa. Ahí adentro hay conservadores, no todos son conservadores,
Y Proyecto Dignidad, si es que va a sobrevivir, necesita empezar trabajando con una definición de filosofía política que ellos puedan entender y que ellos puedan comunicar. Yo creo que... Doctor, permítame Sí. esta metáfora. Claro. Porque hay edificios, ¿verdad?, que cuando los ingenieros van a evaluar la viabilidad de reconstruirlo, arreglarlo o implotarlo y hacer otro nuevo, el análisis, ¿verdad?, de viabilidad, el análisis económico, le dice a los ingenieros, mira, es más factible implotarlo y arrancar de nuevo, o implotarlo y crear otra cosa. Ok, terminó la metáfora, doctor. Me la doy incompleta, pero creo que la entendimos. La deja ahí. Mira, yo entiendo, yo intento entender, ¿verdad? Todos los puntos, y yo creo que cuando yo escribo algunas cosas, yo intento hacer, y es lo que yo le digo muchas veces a Alicia, mi esposa, y es que yo intento hacerlo de un punto de vista neutro, ¿no? Tal vez por los años que pasé, ¿verdad? Como diplomático. Que algunas veces yo digo, ¿por qué rayos emití una opinión diplomática cuando realmente lo que quería era pasar la guillotina? Más o menos como lo que está proponiendo aquí el licenciado. Bueno, es que la doctora que asumió la conducta, ¿verdad? Eso, en el derecho hay una figura que se llama asunción de riesgo, porque la doctora aquí dijo que el Proyecto de Dignidad no era un partido conservador y eso en inglés le llaman fighting words. O sea, ¿sí? está buscando un lío acá. Sí. Pero fíjense, yo creo que y a mí me gustó cuando Lizzy me dijo el título de lo que se pensaba hablar, ¿verdad? Así por encimita. Pero hubo algo que Lizzy me mencionó y que la doctora Angie lo dijo, que Jesús no era conservador. Y que la doctora Angie dice que hay personas que escuchan eso y se vuelven como que le dan un retorcijón en el estómago y los ojos se les ponen rojos y pierden el pelo. Yo perdí el pelo, pero fue por otras razones, no es por eso, no es por lo que ha dicho la doctora Angie González, es porque si vamos a ver, y por eso es que yo digo que a Jesús no se le puede poner ningún estampa política, ¿sabes? Un stamp político no se le puede poner, porque Jesús no vino con el término para ejercer un mandato político. Por eso fue que él dijo que mi reino no es de este mundo. O sea, por eso fue que él dijo que pues, miren, ustedes no busquen ni sentarse ni a la derecha ni a la izquierda, porque aquí la cuestión es servir. Y muchas veces nosotros no hemos entendido, y cuando digo nosotros, ¿verdad? Me refiero, ¿verdad? Como sociedad, que aquí hay que aprender a servir. Aquí hay que aprender a que no son mis intereses. Aquí hay que aprender a sacar el yo, a sacar el protagonismo. Y cuando nosotros tal vez entendamos eso y aprendamos a poner los principios correctos frente a nosotros, vamos a poder entonces a llevar un mensaje claro. Y yo creo que ahí es donde tal vez lo que yo quería llevar con este escrito. Es porque cuando no entendemos bien los principios en los cuales nosotros creemos, sea cual sea el principio, no importa el principio, si no tenemos claro en lo que nosotros creemos, por lo que nosotros estamos dispuestos a dar la vida, hay veces que lo que hacemos más daño que bienestar. Porque entonces creamos un sentido de confusión en las personas que, por bien o por mal, nos siguen. ¿Sabe? En términos de liderato, hay personas que fulano se levanta como líder y entonces no importa lo que el líder diga, por allá se levantan y dicen amén. Y entonces si el líder dice un disparate, pues allá dicen amén.
Y lo que diga el líder, pues eso mismo dicen ellos o ellas, ¿verdad? Porque como ahora todo es políticamente correcto, ¿verdad? Hablábamos en el programa de ayer. Por favor. O ellas. O ellas, ¿verdad? O le ponemos el arroba para no pasar trabajo. Que no es una sílaba, en el español el arroba no es una sílaba. Exacto, sí. O sea, son cosas que nosotros no realizamos el poder, ¿verdad? De esa comunicación que estamos lanzando. El doctor ayer utilizó una frase de lingüística, ¿cómo era? Algo se me olvidó, porque hablo con tanta gente que se me olvida. Era manipulación lingüística, creo que era. Era algo de lingüística. Programación neurolingüística. Exacto, programación neurolingüística. Pues ya sin querer hay líderes que captan y usan palabras que escucharon ayer y ya hoy se hacen expertos en esas palabras y entonces empiezan a esbozarlas y el que las está escuchando se cree que realmente son expertos y entonces los empiezan a citar como si ellos fueran expertos y lo que ellos dicen resulta que ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Pero como tienen una posición de liderato o se están posicionando en una posición de liderato, lo que dicen para los que lo están siguiendo es como si fuera la última Coca-Cola del desierto. Y entonces eso está creando una confusión tan grande. Y para mí, desde el punto de vista, ¿verdad? Como profesor, especialmente en el área que yo me desempeño, que es justamente en política, es en relaciones internacionales, es en la ética, ¿verdad? Dentro de la política. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué está sucediendo? Que la gente está escuchando a alguien y que no se da la tarea de investigar. Y se hacen autoridad en algo que no tienen el más mínimo conocimiento. Hoy justamente alguien escribía y utilizaba, no quiero dar los pormenores, ¿verdad? Pero posteaba una definición de un término político. Y decía que, en otras palabras, decía que las personas que estaban haciendo eso, pues realmente era que no estaban entendiendo lo que estaban haciendo, que se estaban convirtiendo en eso mismo. Y es un término que se usa en ciencias políticas. Y yo, pues, con toda buena intención le digo, no se puede utilizar ese término. ¿Por qué? Porque ese término, en el sentido que lo estás utilizando, no se puede utilizar. Porque te estás dejando llevar por la pasión, te estás dejando llevar por lo que tú crees que ese término significa. Y es falso. No, me sacaron de que prácticamente que yo no sé de lo que estoy hablando. Y yo digo, pero Dios mío, ¿de dónde se sacan la autoridad para realmente hablar así? Mira, yo el último comentario que quería traer de tu escrito, está casi al final, lo voy a leer. Dice el doctor Daniel Marte, lo que se necesita ahora no es una campaña de imagen, sino una etapa seria de formación ideológica y política. Y yo creo que lo más importante que nosotros como conservadores necesitamos en este momento es un acto de humildad en donde podamos reconocer que de verdad la inmensa mayoría de nosotros no somos expertos en política. Hay algunos expertos en política como Daniel, porque Daniel se disparó la maroma de hacer un doctorado en política, ¿ok? Además de que tiene una trayectoria de vida que es larguísima y ha estado muy metido, o sea, esto no es un académico de salón, pero la mayoría de las personas que estamos metidos en las luchas del conservadurismo, de verdad, no somos expertos en el tema, somos aficionados. Y bueno, pues qué bueno que hay mucha gente que tiene interés en el tema y que siente que su visión de mundo es congruente con unas ideas del conservadurismo, pero tenemos que ir un poco más allá. Si queremos poder levantar un movimiento que sea relevante en el país, pues nosotros tenemos que entonces ir un poco más allá. De hecho, yo misma estoy en mi faena personal, yo estoy leyendo a Roger Scruton, yo estoy leyendo a Edmund Burke,
yo estoy participando del curso de conservadurismo que está dando el doctor Daniel Marte. Pues yo decidí asumir la responsabilidad de educarme, porque quiero saber, porque quiero ser correcta en la exposición de ideas, porque no quiero añadir a la confusión, quiero añadir a la educación. Así que yo le recomiendo a todas las personas que puedan estar escuchándonos, que puedan estar viendo este programa, que asuman de manera seria, de manera responsable, educarse. Porque solo metidos en las redes, opinando a ciegas, creyéndonos que todos somos expertos, lo que vamos a hacer es más daño que bien al movimiento conservador. Licenciado. Sí, me uno a esa reflexión que hace la doctora. Hay un refrán que dice que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo el doctor Daniel Marte, ¿verdad? Es moviéndose, ¿no? Moviendo unas ideas, moviendo unos conceptos, moviendo el pensamiento, ¿verdad? Provocando reflexión, y creo que en parte también todos intentamos hacer eso, ¿no? La doctora, que lleva tiempo en los medios, ejerciendo esa influencia, emitiendo opiniones informadas, vamos, ¿no? Sino opiniones periciales, ¿verdad? Yo en mi foro, en mi contexto, o sea, cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y como muy bien dice la doctora, cada uno de nosotros tiene mucho que aprender. Así que siempre va a haber gente abyecta, enojada, envidiosa, torpe, de corto pensamiento, gente con mucho ego, ¿verdad? Y las emociones en esto a veces dominan la conducta. El pensamiento crítico, la reflexión debería dominar, y eso es, me parece, doctor, si estoy leyéndole bien, más allá que estar haciendo un planteamiento de crítica, usted está tratando de hacer un planteamiento de reflexión, un planteamiento de verdad, un poco como decía el profeta, vamos a detenernos en el camino, y vamos a buscar la senda antigua, ¿no? Es decir, que todos tenemos que hacer eso. El conservadurismo en este momento definió, y a mucha gente esto le amarga, pero como bien dijo la doctora, la influencia del conservadurismo fue lo que definió las elecciones, y el que diga otra cosa miente. El voto conservador es el voto que definió las elecciones que provocaron la victoria de Jennifer González, y el que diga lo contrario miente. Y como muy bien ella dijo, hay muchas personas en el movimiento político de ese partido que reconocen esa realidad que es política y que es electoral. Nosotros no tenemos una agenda sino la agenda del bien, como yo digo, y el conservadurismo, en mi opinión, tiene muchas cosas buenas que podemos adelantar, y yo le doy las gracias y lo felicito por lo que está haciendo y por darme una oportunidad de participar con usted en estos foros. Yo lo que tengo que decir es que el trabajo nunca es de una sola persona. Yo tengo que reconocer que en toda mi carrera profesional, yo aprendí que, ¿verdad? Y suena como cliché, pero que en teamwork, en team, no hay un I, no hay un yo. Esto es un trabajo bien difícil, y el que se piense que lo puede hacer solo, que Dios lo bendiga. Pero este trabajo no se puede hacer solo. Este trabajo necesita personas, pero personas que estén comprometidas no con partidos políticos. De que hacen falta los partidos políticos para lograr lo que se quiere lograr, sí. ¿Que hace falta un partido político? No. Hace falta partidos políticos que estén dispuestos a dejarse influenciar
porque no venimos a imponer, venimos a influenciar. Y cuando hay hombres y mujeres comprometidos con la verdad, hay hombres y mujeres comprometidos con sus ideales, hay hombres y mujeres comprometidos con el bien de un pueblo, no buscan protagonismo, no buscan el deseo de ser el cheche de la película. Yo, por ejemplo, y esto siempre lo digo, yo no podría estar en donde estoy si no es por mi esposa. Lizzie Marte es esa mujer que está ahí conmigo en todo. Ella ha tomado participación activa en todo lo que hago. Ella también es una voz que está ahí a mi lado haciendo de todo. Y no es porque no tengamos miedo. Miedo lo tenemos constante. Pero sabemos que tenemos que hacer, tenemos un llamado. Y muchas veces pensamos que los llamados son para predicar, para profetizar, para enseñar, aunque esto es para enseñar, ¿verdad? Pero pensamos que son unos llamados específicos en ciertas cosas específicas y nos olvidamos que hay muchas formas de enseñar. Y hay un versículo bíblico que a mí me encanta, que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando miramos en los originales, en el hebreo original, ese pequeño versículo, esa pequeña palabra que nosotros entendemos como falta de conocimiento, también se origina y dice falta de conocimiento, falta de entendimiento, falta de educación, falta de compromiso. Dice tantas cosas, ese pequeño versículo, para mí es grandísimo. Pero cuando uno busca en el verbo original hebreo, tiene tantos significados y todos aplican a que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que dejar y echar a un lado nuestros preceptos ya preestablecidos y buscar la enseñanza, buscar el consejo, buscar aquello que nos va a levantar como hombres y mujeres, ¿verdad? Y en nuestro caso, hombres y mujeres de Dios. Porque los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos un principio claro y es que lo que queremos hacer, queremos que el reino de Dios eche hacia adelante, ¿verdad? Independientemente de que si somos conservadores o somos de X o Y partido o no somos de X o Y partido. Porque yo como tal me considero apolítico en términos de tener un partido político. De que si apoyo ciertas personas en ciertos partidos, pues sí. Es como yo hoy, yo le decía a mi esposa, fíjate, el expresidente del Senado del Partido Popular votó a favor de el proyecto número 1 del Senado. Dalmau. Sí, Dalmau. Fíjese, tal vez era la persona que uno decía o pensaba que no lo iba a hacer, porque era de un partido político. ¿Quién lo influenció? Yo no sé. Pero ¿quién lo influenció? Qué bueno que lo influenció. Y lo que influenciaron para que otros proyectos de corte conservador influenciaran a los que los aprobaron, que pasara el sedazo del Senado, ¿verdad? De gloria a Dios que se logró. Y por eso es que me llama mucho la atención lo que dice la doctora Angie González. Y es porque esto es cuestión de movimiento, de moverse. Esto es cuestión de que haya conservadores en todos los posibles esferas de poder. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y por eso es que yo pongo a mis estudiantes a la Biblia, le pongo a la Biblia como libro de texto y no es para proselitar. Es porque yo le digo a mis estudiantes, vean en Daniel el tipo de estadista que fue. Claro, detrás de eso yo los hago leer la Biblia. Que nadie se entere. Pero yo los hago leer la Biblia. Y dice la palabra que la palabra va a cumplir el propósito por la cual es enviada. Y dice que la fe está en el oír y oír la palabra de Dios. Pero yo no estoy proselitando. Yo solamente estoy haciendo la Biblia como un libro de texto. Pero en ningún lado vemos
que Daniel, el estadista, intentó imponer su fe al gobernante que servía. En un lado vemos que Daniel dejó el cargo que él tenía, que además de ser un primer ministro, él era jefe de los sátrapas, de los adivinos, de los hechiceros. Que un día como hoy, tal vez nuestras iglesias estarían quemando al pobre Daniel. Mas sin embargo, la Biblia dice que era un hombre de Dios, de fe, un hombre que se mantuvo puro. Pues tal vez eso es lo que quisiéramos llevar ese mensaje, de que entendiésemos que tenemos que llevar un mensaje, llevar este movimiento a todo aquel que nos pueda escuchar, y yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice la doctora Angie González, gracias al licenciado Morales, porque realmente se ha puesto a nuestra disposición. Yo me pongo a la disposición de ambos, me pongo a disposición de cualquier persona que quiera escuchar. Ya pronto tenemos planes de hacer seminarios, así que a ambos que están por aquí, ¿verdad? Prepárense. Prepárense. Así que, y vamos a contar con personas que tal vez tal vez no militan donde nosotros pensamos que deben militar, pero ¿sabes qué? Están militando y están dando también la batalla. Así que yo les doy las gracias a ambos por este programa de hoy. Tenemos que repetir esto porque hay que seguir dándole a este clavo con el mismo martillo. Así que palabras finales, doctora. Bueno, las palabras finales se las voy a robar a Daniel Marte. El conservadurismo se construye con ideas claras, compromiso con la verdad y respeto por el legado de quienes nos precedieron. Licenciado. Sí, saludarles nuevamente a todos. Gracias, doctor. Siga adelante, doctora. Yo soy un admirador de ustedes. Y les reconozco esa gran estatura, ¿verdad?, que Dios les ha permitido lograr en sus agendas, y yo estoy aquí como que, tú sabes, como una tercera voz, pero es un privilegio y vamos adelante. Y yo, ¿qué puedo decirles? Les agradezco a los dos, los respeto, los admiro, y también son mis gigantes. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias a nuestros oyentes y a nuestros personas que nos están viendo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y será hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Estás conectado a Blessing.fm. La emisora que se ha convertido en tu favorita en cada temporada. Búscanos en